Bienvenidos a este espacio de reflexión, un lugar para nutrir el alma y despertar el corazón. La historia que están a punto de escuchar es un viaje a las profundidades de uno de los sentimientos más transformadores que existen, la gratitud. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si este mensaje resuena en su interior, les invito a compartirlo y a suscribirse. Cada vez que extendemos una luz de sabiduría, el universo nos devuelve una bendición. Que estas palabras les traigan paz. En el corazón de la vasta sabana africana, donde el sol tiñe la tierra de oro y el viento susurra secretos ancestrales, vivía una familia de leones. El padre, un león imponente de melena espesa y mirada serena, era el guardián de la manada, un pilar de fuerza y respeto. La madre, una leona de movimientos ágiles y paciencia infinita, era el alma del hogar, la que nutría, la que enseñaba, la que amaba en silencio. Y entre ellos, correteaba Daniel, un cachorro inquieto, lleno de una energía desbordante, pero con un corazón lleno de grietas de inconformidad. Un pequeño león que nunca parecía estar satisfecho. Desde muy joven, Daniel había desarrollado el amargo hábito de la comparación. Observaba a las gacelas danzar libres por los pastizales, saltando con una gracia que él envidiaba, y pensaba para sus adentros que su vida como león era una carga demasiado pesada. Miraba a los monos jugar y chillar en las ramas de los baobabs, despreocupados y alegres, y se quejaba de la solemnidad y seriedad que reinaban en su familia. Incluso el elefante, con su fuerza descomunal, era objeto de su admiración, soñando con poseer tal poder sin la necesidad de aprender a cazar, sin la obligación de luchar por cada bocado. Sus pensamientos eran un torbellino de comparaciones, y cada una, en lugar de enseñarle a valorar lo que tenía, sembraba en él una semilla de descontento. ¿Por qué no podemos vivir como ellos?, se preguntaba constantemente. ¿Por qué mis padres insisten en enseñarme a cazar, a vigilar, a sobrevivir? ¿Por qué no podemos tener una vida fácil, como los demás? Poco a poco, esta inconformidad se convirtió en una sombra que oscurecía su percepción. Cuando su madre regresaba exhausta de una cacería, con el cuerpo adolorido y el aliento entrecortado, en lugar de agradecerle por el alimento, Daniel refunfuñaba porque la presa no era su favorita. Cuando su padre lo protegía con ferocidad de las hienas que merodeaban, en vez de sentir el orgullo de estar a salvo, lo acusaba de ser demasiado estricto, demasiado autoritario. Cada acto de amor, cada sacrificio, era para el invisible, un gesto insuficiente que daba por sentado. La madre lo observaba con una ternura melancólica, confiando en que el tiempo y la vida le abrirían los ojos. El padre, en cambio, sufría en un silencio que pesaba más que cualquier herida de batalla. No decía nada, pero cada queja de su cachorro era una espina en su corazón de rey. Ambos, sin embargo, compartían una misma esperanza, un mismo susurro al viento: algún día entenderá. Algún día valorará todo lo que hemos hecho por él. Pero ese día parecía lejano. Con el paso de las lunas, Daniel se volvió más rebelde. Se alejaba de la manada, ignoraba las lecciones de caza y se negaba a entrenar. En su mente, había construido una fortaleza de justificaciones donde sus padres eran los únicos culpables de sus frustraciones. Si su vida no era tan despreocupada como la de los monos o las gacelas, era simplemente porque ellos no se habían esforzado lo suficiente para dársela. Una tarde, mientras la familia descansaba bajo la sombra generosa de una acacia, la tensión acumulada en el pequeño cachorro explotó. «Estoy harto», rugió con una voz aún débil, pero cargada de una rabia profunda. «Nunca tengo lo que quiero, nunca hacemos lo que yo deseo». Su madre lo miró, y en sus ojos se reflejó un océano de tristeza. Su padre frunció el ceño, manteniendo su estoico silencio. «¿Acaso no ves todo lo que hacemos por ti, mi pequeño?», susurró la leona con la voz rota.
No, respondió Daniel, girando la cabeza con arrogancia. Ustedes no hacen nada. Otros animales viven mejor. Solo me dan lo mínimo indispensable y encima me exigen todo el tiempo. Yo no pedí nacer aquí. Aquellas palabras cayeron como rocas en el corazón de sus padres. La madre bajó la mirada, y una lágrima solitaria brilló bajo el sol poniente. El padre se levantó, lento y majestuoso, su melena ondeando con el viento, y se alejó sin decir una sola palabra. Su silencio fue más atronador que cualquier rugido. Daniel, convencido de tener la razón, sintió una victoria hueca y momentánea. Pero en lo más profundo de su ser, algo comenzó a incomodarle, una grieta invisible que empezaba a abrirse en su interior. La vida en la sabana no se detiene a esperar que nadie sane sus heridas. Los días siguieron su curso, y mientras Daniel persistía en sus quejas, la naturaleza, sabia y paciente, comenzó a mostrarle lecciones que no podía ignorar. Veía cómo los búfalos formaban un círculo infranqueable para defender a sus crías, dispuestos a entregar su propia vida. Observaba a las aves volar incansablemente, turnándose para alimentar a sus polluelos, aunque ellas mismas pasaran hambre. Escuchaba a lo lejos el lamento de un pequeño antílope que había perdido a su madre, y comprendía que, sin ella, estaba condenado. Las señales estaban por todas partes, pero la ingratitud, como una venda en los ojos, le impedía ver la verdad que danzaba frente a él. Un amanecer, cuando el cielo se teñía de promesas rojas y la sabana despertaba, Daniel escuchó una conversación que cambiaría su vida para siempre. Sus padres hablaban a unos metros de distancia, creyendo que él aún dormía. «Me duele el corazón, amor mío», dijo la madre con una voz cargada de fatiga. «Todo lo que hacemos, todo lo que damos. Y para él, nunca es suficiente». «Es joven», respondió el padre con su voz grave y profunda. «No ve el esfuerzo, no comprende el sacrificio. Algún día lo hará. Aunque nos parta el alma, debemos ser pacientes y esperar». Daniel se quedó inmóvil, helado. Sacrificio. Dolor. Partirse el alma. Él, que se había convencido de que no hacían nada por él, ahora los escuchaba hablar del inmenso amor que sentían y del profundo dolor que su rechazo les causaba. Esa mañana, algo comenzó a removerse en su interior. Aún no era gratitud, pero era una inquietud, una duda que lo acompañaría a partir de ese día. La vida, en su infinita sabiduría, le había abierto una pequeña ventana hacia la verdad. Y aunque todavía se resistía a mirar de frente, ya no podía ignorar que estaba allí. Las palabras de sus padres resonaban en la mente de Daniel. Había creído que eran indestructibles, que nada los afectaba, que todo lo que hacían era simplemente su obligación. Pero escucharlos hablar con esa mezcla de cansancio y dolor lo dejó sumido en la confusión. ¿De verdad sienten dolor por mi causa? ¿De verdad todo lo que hacen es por amor?, se preguntaba en silencio. Sin embargo, su orgullo era una muralla tan alta que no se atrevía a reconocerlo. La vida en la sabana no daba tregua. Una manada de hienas, más numerosa y osada que de costumbre, merodeaba cada vez más cerca de su territorio. El padre debía estar siempre alerta. Daniel lo veía salir cada noche, patrullando los límites, rugiendo en la distancia para ahuyentar a los intrusos. A veces, volvía con nuevas heridas, rasguños y mordidas que su madre curaba con esmero. En su ceguera, Daniel solía burlarse, ¿de qué sirve ser el rey si siempre regresas lastimado?, decía con sarcasmo. Y el padre solo lo miraba en silencio, un silencio que ocultaba una verdad profunda: cada herida era una medalla de amor, una prueba de que no luchaba por su propio orgullo, sino por la seguridad de su familia. Mientras tanto, la madre dedicaba horas interminables a la casa.
Regresaba exhausta, con las patas adoloridas, llevando en sus fauces la presa que los alimentaría. Daniel la recibía con entusiasmo, pero rara vez pronunciaba una palabra de gratitud. Es su trabajo, pensaba. Nunca se detuvo a considerar cuántas veces ella había pasado hambre para que él comiera primero, o cuántas veces se había puesto en peligro mortal para que a él no le faltara nada. Un día, harto de las reglas, de las enseñanzas y de las exigencias, Daniel decidió alejarse de la manada. Ansiaba la libertad de las gacelas, la despreocupación de los monos. Caminó durante horas, adentrándose en territorios desconocidos. Al principio, se sintió eufórico, independiente. Pero esa sensación duró poco. La sabana es un lugar peligroso para un cachorro solitario y sin experiencia. Pronto, el grupo de hienas que había estado acechando lo encontró. Lo rodearon, con sus risas siniestras y sus ojos hambrientos. El rugido de Daniel era débil, sus garras inexpertas, y el miedo lo paralizó. Justo cuando pensaba que todo había terminado, una sombra imponente apareció entre los arbustos. Era su padre. Rugió con la furia de 1000 tormentas, atacó sin temor y ahuyentó a las hienas, recibiendo a cambio nuevas y profundas heridas. El cachorro quedó temblando, sin poder hablar. Su padre, jadeando por el esfuerzo, lo miró a los ojos y con voz grave, le dijo, «Algún día entenderás por qué hago esto». No hubo sermón, no hubo reproches. Solo esa frase, cargada de una verdad inmensa. Esa noche, de regreso en la seguridad del hogar, Daniel no pudo dormir. Las imágenes se repetían en su mente, las hienas, el rugido de su padre, sus heridas sangrantes. ¿Por qué arriesga tanto por mí?, se preguntaba. Y poco a poco, la muralla de su orgullo comenzó a resquebrajarse. En los días siguientes, Daniel empezó a observar. Realmente a observar. Notó que cada cicatriz en el cuerpo de su padre contaba una historia de protección. Vio que su madre, aunque agotada, siempre encontraba fuerzas para lamerle la melena y darle calor. Comprendió que su supervivencia no era una casualidad, sino el resultado del esfuerzo incansable de sus padres. Y entonces, por primera vez, se sintió pequeño, no por su tamaño, sino por la inmensidad de su ingratitud. La reflexión llegó como un rugido interno, he sido ciego. Creía que me daban poco, cuando en realidad me han dado todo lo que tienen. He exigido lujos, cuando ya me han regalado lo más valioso que existe, su vida entera. La transformación no fue inmediata. El corazón necesita tiempo para sanar de la ceguera. Pero cada día, Daniel encontraba nuevas razones para cambiar. Un amanecer, mientras el sol pintaba de oro la sabana, se acercó a su madre. Ella dormía agotada, y por primera vez, él no quiso despertarla para exigirle nada. Simplemente se acurrucó a su lado y la observó. Vio las cicatrices, los músculos tensos, las arrugas de cansancio en su rostro, y se dio cuenta de que todo su sacrificio había sido invisible para él. Hasta ahora. La semilla de la gratitud, plantada en su corazón, comenzaba a germinar. Aún era pequeña, pero contenía en sí misma la promesa de una profunda transformación. Una promesa que, tarde o temprano, lo llevaría a reconocer que la verdadera riqueza no está en tener lo que otros poseen, sino en valorar inmensamente lo que ya se tiene. Los días que siguieron fueron una revelación silenciosa para Daniel. Siguió observando a su padre mantenerse en pie durante la noche, un guardián inquebrantable cuyo rugido era el escudo que mantenía a la familia a salvo. Y él, que antes lo daba por sentado, ahora entendía que ese sonido era una promesa de protección. Lo que terminó de conmoverlo fue otra conversación escuchada a hurtadillas. «Estoy tan cansada», suspiró la madre una noche. «A veces siento que no puedo más». «Lo sé»,
respondió el padre, lamiéndole la frente con ternura. Pero debemos seguir. Todo lo hacemos por él. ¿Y si nunca lo entiende?, preguntó ella con tristeza. ¿Y si cuando crezca, simplemente nos da la espalda? Hubo un largo silencio que Daniel sintió en el alma. No importa, respondió el padre finalmente. El amor verdadero no espera recompensas. Amar es dar, incluso cuando no recibes nada a cambio. Esas palabras atravesaron a Daniel como un relámpago. Sintió un nudo en la garganta y un ardor en los ojos que nunca antes había experimentado. Ellos me aman sin condiciones. ¿Y yo? Yo he sido tan ciego. La vida continuó presentándole pruebas. Una tarde, vio a un pequeño antílope huérfano, temblando de hambre y soledad. Y por primera vez, no sintió superioridad, sino compasión. Pensó en lo que sería vivir sin padres, sin cuidado, sin protección. En ese instante, un destello de gratitud lo atravesó. Yo me quejo tanto, y este pequeño daría todo por tener lo que yo desprecio. La noche de la gran batalla llegó sin aviso. Las hienas atacaron con una furia desmedida. La batalla fue feroz. Daniel, temblando escondido tras unas rocas, observaba cómo su padre se lanzaba contra los invasores, recibiendo mordidas y arañazos. En medio del caos, vio algo que lo marcó para siempre. Su padre, herido y sangrando, se interpuso entre él y una hiena que se lanzaba directo a su cuello. Con un zarpazo la apartó, pero recibió una herida profunda en el costado. El dolor fue evidente, pero no retrocedió. El mundo de Daniel se detuvo. Todo su orgullo, todas sus quejas, todas sus comparaciones absurdas se desmoronaron en un segundo. Él está dispuesto a morir por mí, y yo ni siquiera le he dado las gracias. Cuando finalmente las hienas huyeron, su padre cayó al suelo, jadeando, con su pelaje dorado manchado de sangre. Daniel corrió hacia él, con lágrimas en los ojos. «Papá», gritó con desesperación. «No me dejes». El padre abrió los ojos, cansados pero firmes, y lo miró con ternura. «No temas, hijo. Mientras yo respire, estarás a salvo». Esa frase fue el golpe final. Daniel se acurrucó junto a su padre, llorando como nunca lo había hecho. En su interior, la semilla de la gratitud germinó con una fuerza imparable, rompiendo la coraza de orgullo que lo había mantenido ciego durante tanto tiempo. A partir de ese día, Daniel comenzó a ver cada gesto de sus padres como lo que realmente era, un regalo de amor incondicional. Una mañana, se acercó a su padre herido, que dormía profundamente. Se acurrucó a su lado, apoyando la cabeza en su pecho fuerte pero cansado. En cada latido, Daniel sintió un mensaje: «Estoy aquí. Sigo luchando por ti». Los recuerdos de su infancia lo asaltaron, pero esta vez los veía con otros ojos. Recordó las veces que su madre dejó de comer para que él tuviera su porción. Recordó las noches que su padre pasó en vela para que él pudiera jugar seguro al amanecer. Cada recuerdo era un espejo que le mostraba lo ciego que había estado. Un día, se encontró con un chacal viejo y delgado, cubierto de cicatrices. «Eres joven», le dijo el chacal con voz ronca. «Y aún tienes padres que darían la vida por ti. Cuídalos». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Daniel, sorprendido. El chacal suspiró. «Porque yo ya no los tengo. Aprendí a sobrevivir solo, pero mi corazón se quedó vacío. A veces, hijo de león, uno no entiende el inmenso valor de lo que tiene hasta que lo pierde para siempre». Esa frase se le clavó en el alma. Uno no entiende lo que tiene hasta que lo pierde. No quería que esas palabras se volvieran realidad en su vida. Esa noche, se acercó a su madre.
Ella estaba cansada, pero aún vigilaba que él estuviera a salvo. Daniel la miró fijamente y, con la voz temblorosa, dijo por primera vez, «Gracias, mamá». La leona abrió los ojos, sorprendida. Una sonrisa iluminó su rostro cansado y lo abrazó con ternura. En ese gesto, Daniel comprendió que la gratitud no solo transforma a quien la siente, sino también a quien la recibe. Comenzó a acompañar a su madre en sus cacerías, no para cazar, sino para aprender. Cuando su padre rugía de noche, él se quedaba a su lado, intentando imitarlo. Ya no era un cachorro quejumbroso, sino un aprendiz devoto. La tarde de la gran tormenta, mientras el viento y la lluvia azotaban la sabana, Daniel observó a su padre de pie frente a la cueva, un muro protector contra la furia de la naturaleza. En ese momento, se hizo una promesa: voy a honrar su sacrificio. Voy a dejar de quejarme y empezar a agradecer. Voy a demostrar con mis actos que soy un león digno de su amor. En medio de la tormenta, nació no solo la gratitud, sino también la responsabilidad. Daniel comprendió que amar de verdad es más que sentir, es actuar. Y desde ese instante, su vida nunca volvió a ser la misma. La mañana después de la tormenta, Daniel se acercó a su madre. «Mamá, gracias», dijo con una nueva firmeza en su voz. «Gracias por todo. Por las veces que pasaste hambre para que yo comiera, por no rendirte aunque estabas cansada. Fui ciego y malagradecido, pero ahora lo sé. Y lo siento». La madre lo abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Hijo mío, no sabes cuánto he esperado escuchar esas palabras». Luego, fue a buscar a su padre. Se sentó frente a él y habló desde el corazón. «Papá, cada herida en tu cuerpo es una prueba de tu amor. Cada rugido en la noche me mantuvo a salvo. Y yo nunca lo agradecí. Perdóname. Quiero aprender de ti, quiero honrarte». El gran león colocó su pata sobre la de su hijo. «No necesitas pedir perdón, Daniel. Ser hijo es un camino de aprendizaje. Lo importante es que ahora lo entiendes, y eso es lo que te hará verdaderamente fuerte». A partir de ese día, Daniel se dedicó a devolver el amor recibido. Aprendía, ayudaba, protegía. Se estaba convirtiendo en un digno sucesor, no solo en fuerza, sino en espíritu. Las estaciones pasaron, y Daniel se convirtió en un león joven y poderoso. Pero su verdadera transformación estaba en su corazón. Ya no era el cachorro que exigía, sino el león que agradecía. Una noche de luna llena, subió a la cima de una colina. Observó el horizonte estrellado y pensó en su viaje, en sus quejas, y en el amor incondicional que lo había salvado. Entonces, lanzó un rugido profundo que resonó en toda la sabana. No era un rugido de poder ni de soberbia, sino de profunda gratitud. Un rugido que decía: «Gracias. No soy lo que tengo. Soy lo que ustedes me han dado. Soy el fruto de su amor y su sacrificio». Sus padres, desde la distancia, lo escucharon y comprendieron. Su misión estaba cumplida. Su hijo no solo era fuerte en cuerpo, sino también noble en espíritu. La fábula de Daniel nos deja una enseñanza eterna. La verdadera grandeza no está en lo que conquistas, sino en lo que reconoces y valoras. No esperes a que alguien falte para agradecer su presencia. No esperes a perderlo todo para valorar lo que tienes. La gratitud es la llave que abre los ojos del corazón y nos permite ver la inmensa riqueza que ya nos rodea. Que esta historia les inspire a mirar a su alrededor con nuevos ojos. Que la gratitud ilumine su camino, les traiga paz en el presente y esperanza para el futuro. Que la bendición de un corazón agradecido les acompañe siempre.